Pero parte de la tentación de la ira es que, irónicamente, la ira es muy satisfactoria. Puede crear una sensación de euforia, especialmente en los hombres. Muchas veces es bueno sentirse furioso. Y pese a siglos de intentos religiosos por controlar el pecado de la ira, hoy este está en todas partes. Me gustaría pensar que la fe puede desalentar la violencia y ayudarnos a manejar nuestra ira. Pero el hecho es que Estados Unidos tiene la tasa más alta de asistencia a la iglesia en el mundo próspero, la más alta tasa de creencia en Dios, y tenemos por mucho la más alta tasa de homicidios. El concepto del pecado de la ira ha evolucionado con los siglos. La teología cristiana promulgaba que aquel que cometiera el pecado de la ira se enfrentaría a las llamas eternas del infierno. Pero hay algunos pecadores atormentados por la ira incluso en esta vida. Estaba en una relación, para resumirlo, las cosas no salieron bien y yo no sabía cómo manejarlo, así que compré 2 galones de gasolina, rompí las ventanas en mitad del día, yo vivo en un complejo de apartamentos, llené su auto de gasolina y le prendí fuego. Hice estallar su auto en un estacionamiento subterráneo. Todo el lugar tuvo que ser evacuado y pude haber matado a cientos de personas. Me precipité y lo golpeé tan brutalmente que fue suficiente para que la corte me sentenciara a 5 años de prisión. Estos hombres no están lidiando con su pecado a través de la confesión y el arrepentimiento, sino a través del manejo de la ira. El pecado de la ira está tan extendido en la sociedad que el concepto de manejo de la ira ha penetrado en el léxico de la cultura pop. Anutza Bellissimo es una especialista que ha tratado a miles de personas con problemas de ira. Creo que actualmente en la sociedad, la ira es un problema muy serio. Si vemos una estadística muy simple, según la cual se reportan 18.000 ataques semanales en Estados Unidos, creo que definitivamente la ira es un problema. Bellissimo afirma que la ira no es un pecado capital, sino un comportamiento inadecuado. No creo que podamos deshacernos de la ira. Siento que la ira es una emoción humana muy necesaria. Para mí, la ira es una bandera roja. Para mí, la ira es una manera de reconocer que hay cosas que no puedo manejar. Los expertos afirman que el pecado de la ira se trata menos de controlar la furia y más de crear conexiones. Si les dices que la ira está destruyendo sus relaciones con sus parejas e hijos, eso parece funcionar. La humanidad gira en torno a las relaciones. De eso se trata, de nuestra conexión con los demás. La tradición afirma que el pecado de la ira es castigable con la condena eterna. Pero Bellissimo siente que este enfoque religioso del pecado de la ira es inútil en el mundo moderno. Nunca he intentado disuadir a ningún estudiante iracundo de sentir ira porque vaya a ir al infierno. Nunca he podido usar eso como arma. Pero hay algunos que refutarían ese punto. Una de estas personas es un hombre llamado Howard Storm, quien siente que aprendió sobre el demoníaco poder del pecado de la ira. En 1985, Howard Storm era un profesor de arte de 38 años con un serio problema de ira. Nunca agredí físicamente a mi esposa o a mis hijos, pero sí les gritaba, o volcaba la mesa de la cocina cuando estaba puesta para la cena. Tiraba la mesa con todo lo que estaba encima, aplastaba cosas y todo eso. Pero mientras se encontraba de viaje en París, Howard Storm se encontró en la sala de emergencia de un hospital, muriéndose a causa de un intestino perforado. Mientras se debatía entre la lucidez y la inconsciencia, se dio cuenta de que no estaba solo. Lo primero que experimenté fue gente fuera de la habitación llamándome por mi nombre para que fuera con ellos. Le pregunté, ¿vienen de parte de un médico? Estoy muy enfermo, se supone que deben someterme a cirugía. Y ellos me dijeron, apresúrate, lo sabemos todo sobre ti. En un estado de semi-inconsciencia, Storm fue guiado por un largo pasillo. De pronto, sin advertencia, fue viciosamente atacado de todos lados.
Solo en ese momento se dio cuenta de que ya no estaba en un hospital de verdad. Estaba luchando con tanta intensidad como podía, lo mejor que podía, básicamente para defenderme. Estaba intentando protegerme de los golpes, arañazos, mordiscos, empujones y patadas. Y todo esto venía de todas direcciones en esa oscuridad. No hay palabras para describir esto. Terrible, aterrador y horrible. Se quedan cortas. En un momento dado, Storm hizo algo que, como ateo, nunca antes hubiera considerado. Comenzó a orar. Un haz de luz apareció y lo liberó de sus atacantes. Se encontró de vuelta en su habitación del hospital, vivo una vez más. Howard Storm cree que solo hay una explicación para esta experiencia cercana a la muerte. De algún modo veo esto como una oportunidad. Me dieron la oportunidad de experimentar el infierno. Y una vez que se recuperó de su problema médico, Storm sintió que tenía la oportunidad de cambiar su relación con el pecado de la ira. Desde mi experiencia cercana a la muerte, nunca volví a tener esos estallidos de furia fuera de control. Nunca más he vuelto a experimentar eso. Ya sea que la experiencia de Storm haya sido literalmente un viaje al infierno o simplemente una aterradora alucinación, lo cierto es que tuvo un profundo efecto en él, transformando su relación con su esposa, su familia y sus propias emociones. Storm siente que su experiencia dantesca para recordar la versión medieval de la evolución de la ira pudiera tener algún beneficio para otros. Y una de las cosas que me motiva, para ser perfectamente honesto, es que no quiero que nadie vaya al infierno. Mi misión está guiada por Dios para impedir que la gente vaya al infierno. El pecado de la ira ha evolucionado con los siglos, desde la ira de un Dios justo en el libro del Génesis hasta el perdón de Jesús en los Evangelios. Desde los castigos de Dante en el infierno a los intentos ordenados por la corte de manejar el pecado mortal. ¿Es el pecado de la ira el más mortal de los 7 pecados? Puede que la respuesta no importe, pues al final todos seremos juzgados, algunos por nuestros semejantes, otros por un poder superior. Y para aquellos que son atormentados por el pecado de la ira, el pecado en sí puede ser suficiente para crear el infierno en la tierra.